Bueno, y está con nosotros la doctora María Vitti y vamos a hablar de la disfonía como una situación que uno tiene que entender e interpretar que no es normal. Esta disfonía que se instala, que puede aparecer y desaparecer, y aquella que se instala y que no se va. Buenos días, doctora. ¿Cómo va? Hola, buenos días, Dolores. Mira, creo que es muy importante entender qué es una disfonía primero. Totalmente. Porque es aquella cambio en la voz percibido por la persona o por los otros. Es decir, yo puedo tener ahora una voz normal y todos dicen, qué bien, está perfecto su voz. Pero, por ejemplo, te puedo decir, mira, pero no estoy pudiendo cantar. ¿No es cierto? O no estoy pudiendo leer en voz alta porque se me quiebra la voz y empiezo a toser. Eso ya es un cambio en la voz y es importante tener un diagnóstico. Este título de la disfonía nunca es normal, es para entender que todos podemos tener una voz normal. Y que si hay algún cambio en la voz, es importante consultar enseguida. Esto que marcás, y esa es una diferencia importantísima que habría que repasar, que la disfonía entonces no tiene que ver con esa alteración notable de la voz porque tengo un tono diferente al habitual, sino que básicamente también tiene que ver con esta dificultad para leer en voz alta y todo lo demás. Exactamente, porque a veces empieza despacito y después se va instalando. Claro. Y yo les traje acá una laringe para mostrarles, porque me parece importante por lo menos entender qué es esta maravilla que es la laringe, cómo está ubicada, que sería en esta posición. Sí. Porque es lo que a mí me permite seguir hablando mientras estoy girando la cabeza, porque si yo tuviese solamente un tubo, esto se colapsaría y yo dejaría de hablar. Claro. Además, la laringe interviene para tragar. Esto es importante que la gente también lo sepa, porque si yo tengo un problema en la voz, puedo también tener un problema para tragar y empezar a toser cuando trago, me atraganto fácil, y esto puede con el tiempo llevar a un problema en la deglución mucho más grave que me puede llevar después y mucho más complejo. Entonces, es importante instalar este concepto. Yo tengo que tener mi voz me representa, es mi identidad. Recién estuvieron los psicólogos hablando, bueno, de todo esto que tiene que ver con lo que significa la voz. O sea, yo te reconozco por teléfono o reconozco cuál es tu voz, y si vos estás difónica no te conozco, con lo cual dejás de ser vos. Totalmente. Entonces me parece importante que instalar este concepto. Y también hablando de alteraciones en la calidad de la voz. Sí. Porque yo, por ejemplo, puedo tener una disfonía notoria, que está muy ronco y yo me doy cuenta enseguida que perdió la voz. Pero también puede suceder que la persona tenga una alteración en la fluidez de la voz. Es decir, que la voz se quiebra o se entrecorta. Y esto es frecuente en personas con trastornos neurológicos, como por ejemplo, el más común es la enfermedad de Parkinson, pero también hay otras distonías, es decir, una distonía es cuando una alteración del tono muscular. Si para que yo pueda mover un brazo y volverlo a plegar, tienen que estar combinados los músculos, porque si yo quiero ir para acá y para allá al mismo tiempo, esto no se va a producir. Y lo mismo pasa con la voz, es decir, una alteración de la fluidez de la voz, que se llama distonía, es cuando la voz se entrecorta. Y esto le pasa a muchas personas y es a veces, como no es una enfermedad frecuente, minimizado y subdiagnosticado con el trastorno que esto ocasiona. O relacionado por ahí con otras cosas que pueden tener que ver con el tabaquismo o con, no sé, o que estoy expuesto a tal o cual temperatura, entonces eso me altera la voz y por ahí nos dejamos o nos perdemos la oportunidad de efectivamente consultar en función de lo que nos está pasando. Sí, seguro. Esto de la temperatura que contabas es importante porque, digamos, uno tiende a abrigarse la garganta cuando en realidad el frío entra a través de la nariz. Exactamente. Y este frío produce, digamos, disminución de las defensas en la zona de la nariz que nos podría predisponer a una enfermedad, digamos, como resfrío, etcétera. Pero también hay que tener mucho cuidado en los lugares acondicionados como estos y, por ejemplo, cuando uno viaja en avión. O sea, esto es muy importante porque a veces uno viaja en avión por un tema de negocios. Entonces tiene que llegar y hablar. Sí. En una conferencia ni bien llega. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer arriba de un avión? Cuidar la hidratación como primera cosa, porque el ambiente del avión es sumamente seco y frío. Llevarnos algo para tapar la nariz cuando estamos quedando dormidos en el avión. No tomar alcohol ni café, que es lo que uno hace habitualmente, o bebidas cola, que todas secan las cuerdas vocales, y sí hidratarnos bien arriba del avión. Esto es muy importante como consejo, como tip que se los doy y se los cuento. La voz, entonces, para no perderla, ya que es tan importante para nosotros, nos representa, nos identifica, es importante cuidarla. Por ejemplo, vos ahora estás tomando mate. Es una costumbre muy argentina que puede ser hecha de una manera más saludable si podemos tomar en cuenta algunos factores, como por ejemplo la temperatura. Es decir, es imposible tomar algo que nos quema la piel, que esta piel es mucho más gruesa y obviamente es más gruesa que la piel que tenemos en la garganta. Entonces, tomarlo a una temperatura que quema la piel nos va a quemar. Entonces, eso no hay que hacer eso. La temperatura entonces tibia, calentita.
calentita. Es importante también usar alguna hierba mezclada, es decir, a lo mejor mezclar con alguna hierba o digamos, que tenga un poquito algo que no sea tan ácido como es la yerba mate. Disminuir la acidez, que eso también afecta a las cuerdas vocales. Exactamente. Okay. Y después no usar azúcar, endulzar con nada. O sea, el mate hay que tomarlo amargo porque el azúcar es ácido. Entonces piensen que cuando alguien quiere hacer un vino de baja calidad le pone azúcar para tener más alcohol. Es decir, el azúcar es ácida y no nos conviene consumir azúcar refinada. Tampoco edulcorantes, porque son productos químicos que no nos tampoco nos ayudarían. Es decir, lo único que uno puede colocar en un mate es stevia, que es una planta y que se puede usar en forma natural o, digamos, como para endulzar. Y la otra cosa es que yo te venía contando recién, que uno le puede agregar al agua cardamomo. El cardamomo es una semilla que es un digestivo importante, natural, y que uno le puede agregar al agua del mate como para una semillita, como para que no haga tanto mal. Volviendo al tema de la voz o al mal uso de la voz, que también obviamente imagino que genera esta difonía, ¿no? Sí. Aquella persona que no sabe cómo hacer o utilizar la voz de una manera correcta. Por ahí yo soy la primera candidata. Nos forzamos, hablamos y después en algún momento del día nos empezamos a quedar como ciertamente difónicos porque estamos forzando por demás la voz sin percibir cuál es nuestro propio límite, ¿no? Exactamente, porque la voz, digamos, profesional, porque podemos hablar de profesionales de la voz, Sí. aquellos que cantan o que son locutores, pero también aquellos que trabajan con la voz como un docente. Digamos, Totalmente, que es lo que más frecuentes obvio. afectan su voz porque no tienen un entrenamiento adecuado para esto. Es decir, este tipo de exigencias en la voz requiere de un entrenamiento. Y también aquella persona que detecte que tiene un talento, ya sea en sí misma o por ejemplo en un hijo, que uno dice, uy, qué linda voz que tiene, podría cantar, requiere de un entrenamiento para que justamente ese talento pueda desarrollarse en toda su expresión. Es decir, ese entrenamiento va a ser llevado a cabo por, digamos, en principio para todo lo que es la voz hablada, por a través de una fonoaudióloga que trabaje con la voz, y también pueden haber profesores de oratoria, etcétera, siempre hablando de voz normal. Siempre que existe una difonía, tiene que ser diagnosticada por un médico otorrinolaringólogo, que va a hacer un examen sencillo de cuerdas vocales, como para poder determinar si realmente esa laringe está sana o qué enfermedad tiene, si es que el tratamiento es un tratamiento quirúrco, Porque porque justamente una simple difonía puede estar dando cuenta de una situación más compleja que, por ejemplo, requiere una intervención quirúrgica. Exactamente, si la mayoría de las difonías que nosotros conocemos como comunes, por hablar mucho, se resuelven muy bien con un tratamiento fonoaudiológico. Y algunas de estas requieren una intervención quirúrgica, pero son las menos y siempre pasan por un tratamiento fonoaudiológico. Salvo que, bueno, haya un diagnóstico de una enfermedad maligna, que lo que tienen que saber que el cáncer de laringe se cura en un 99% de los casos cuando se detecta chiquitito. O sea que si uno tiene miedo de tener una enfermedad mala, tiene que correr al médico porque se curó, ni bien le tomaron la muestra. Y la aparición para de pólipos, por ejemplo, en las cuerdas vocales, esto que uno por ahí escucha, ¿esto efectivamente es habitual? ¿Está relacionado también con el mal uso de la voz? Y lo peor de todo es que un pólipo se puede producir por un solo grito. O sea, Mirá. pegando un grito de un gol o un alarido, digamos, para llamar a alguien. Es decir, recuerdo el caso de una señora que viene a la consulta, una cantante de un coro, una coreuta, una señora grande, viene a la consulta porque por control. Pero resulta que estaba difónica. Y yo la miro y tenía un pólipo. Y digo, ¿qué pasó? No, nada, yo no hice nada. Y de repente se empezó como a poner pálida y dijo, uy, sí, estaba con mi nieta, me enojé, golpeé la mesa y le grité ese mismo día. Eso inmediatamente medicado desapareció solo sin necesidad de una intervención quirúrgica ni nada. Porque, con lo cual, pero esa consulta temprano fue fundamental para poder resolverlo de esa manera. Exactamente. Y lo que te decía, el entrenamiento, por ejemplo, de una voz cantada lo hace un maestro de canto, siempre con un control previo de un médico laringólogo para que le diga qué características tiene esa laringe. Porque uno puede, digamos, a través de un examen laringoscópico, ver cómo está conformada esa laringe, ver qué pasa funcionalmente, es decir, en el momento que la persona habla, en el momento que la persona canta. Es decir, la voz siempre tiene que estar sana. Lo que ya hablamos nosotros, bien colocada. Eso quiere decir una voz que uno la escucha como de FM, una voz que fluye. Hay un concepto de impostación de la voz que es un concepto erróneo, es decir, una voz impostada. Terrible, sí. No es una voz mala, es una voz justamente fluida, donde no hay ningún esfuerzo, donde esa voz sale con facilidad. Entonces, tenemos una voz sana, que puede ser entrenada para que pueda responder a las exigencias de su actividad laboral. Es decir, para el docente, una actividad. Y no todos los docentes igual.
O sea, no es lo mismo un docente en una clase que está paradito y da su clase que un docente de jardín o nivel inicial que está sentado en el piso, Sí, o cantando. un profesor de educación física que tiene un requerimiento diferente porque está al aire libre y tiene que ser escuchado en un contexto mucho más complejo. Y otra cosa que es importante es que si yo decido que voy a tener un micrófono para mi actividad, porque por ejemplo, bueno, sí, tengo que hablar al aire libre, pero es un micrófono, también requiere entrenamiento, porque el micrófono, si yo tengo un mal hábito vocal, le voy a gritar al micrófono, con lo cual voy a seguir forzando. ¿Alguna vez les habrá pasado de estar en un lugar con que alguien con micrófono los aturde? Bueno, entonces el micrófono es para amplificar la voz y que uno hable fluidamente, normal, sin forzar, y esa voz sea amplificada a los niveles de requerimiento. ¿Qué pasa con los niños que por ahí desde muy pequeños tienen como una sensación de voz ronca o difonía permanente? ¿Esto puede estar hablando de qué cosa? De los niños, una cosa que es muy importante primero destacar es que una voz difónica no es normal. Si un chico tiene una voz difónica, no es graciosa. Porque ustedes fíjense que la mayoría de los propagandas, o sea, que te brillan chicos, son chicos difónicos. Porque suena como aniñado, gracioso, divertido. Y la verdad, no tiene nada de divertido, porque ese chico va a crecer y en algún momento va a tener que trabajar con su voz. Entonces, detectar la difonía en el niño es una cosa muy importante, porque tiene un entrenamiento, se le puede hacer... Pero puede ser simplemente un mal uso de esa voz, o sea que, o puede estar hablando de otra situación. Cosas. Si es de nacimiento, puede tener una alteración estructural en la voz, que esto existe, por ejemplo, los surcos vocales, son pequeñas marquitas, a veces hay quistecitos que no tienen nada que ver con nada malo. O sea, en laringe cuando uno habla de quiste, de pólipo, de nódulo, no es cáncer de ninguna de las veces, les digo, porque a veces se llevan un susto terrible. Obvio. Los pacientes le dicen, tenés un nódulo. No, ya está, no tiene nada que ver con enfermedades malignas. Cuando nosotros vemos una enfermedad maligna en un paciente, generalmente le decimos, mira, tiene una queratosis, una mancha, un tumor, es decir, hablamos de realmente de cómo tenemos que hablar. Perfecto. Entonces, en los niños no hay enfermedades en general malignas en la laringe, digamos, le diría, no hay. En general son todos trastornos funcionales o alteraciones estructurales. Pero no es normal estar ronco, no es normal estar difónico. No, y además también hay familias que predisponen a esto. Exacto. ¿Por qué tener todo el día un televisor prendido, ruido, ambiente, etcétera? Entonces van levantando el ruido de la casa y ese nene, para hacerse escuchar, o nena, tiene que gritar. Digo nene porque es más frecuente en niños, la difonía en varones. Y después, generalmente, hacia la adolescencia, digamos que aparece más la difonía en mujeres. La estructura nuestra, laringe de las mujeres, predispone más entonces a los nódulos, a las patologías funcionales. Además, las mujeres hablamos muchísimo más que los hombres. O sea, tenemos... Lamentablemente. Bueno, nos quedamos con este concepto, tenemos que hacer la pausa, le agradecemos a la doctora, con este concepto que es fundamental, que una disfonía no es normal nunca, bajo ningún concepto, y obviamente requiere una consulta médica. Última pausa, ya estamos de vuelta, gracias.